Buenos días, mi nombre es Marta Patricia Áñez, soy abogada de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos generales de la contratación en los procesos de gestión de la salud pública y los procesos de contratación del Plan de Intervenciones Colectivas. Como todos ustedes saben, la contratación pública es una actividad reglada mediante la cual las entidades públicas adquieren sus bienes o servicios para satisfacer las necesidades a su cargo. En razón a ello, los servidores públicos responsables de dicha actividad deben someterse a las reglas definidas en el Estatuto General de la Contratación o las reglas especiales definidas para algunas modalidades de contratación, entre las que se encuentra la contratación que se celebra con entidades sin ánimo de lucro. Ahora bien, una de las principales reglas de la contratación gira alrededor de las modalidades de contratación, las cuales deben aplicarse según las disposiciones definidas en la ley y no de manera discrecional por parte de los servidores públicos. Estas modalidades de contratación de manera general son la licitación pública, la selección abreviada, está la selección abreviada para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes, está el concurso de méritos para seleccionar las consultorías, está la contratación de mínima cuantía y está la contratación directa, entre los que se encuentran los contratos de prestación de servicios, los contratos interadministrativos, y hay una modalidad de contratación que la definimos como una modalidad especial porque no está dentro del Estatuto General, sino que se fundamenta en el artículo 355 de la Constitución y se reglamenta a través del decreto 092 del 2017, como más adelante lo vamos a ver, y es la contratación que se suscribe con entidades sin ánimo de lucro. Ahora bien, frente a la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas, tiene una regla general que está prevista tanto en la Ley 715 como en la Ley 1122, y es que esta contratación debe hacerse de manera prioritaria, no exclusiva, sino prioritaria con la S de la entidad territorial, siempre y cuando esta S tenga la capacidad técnica y operativa para desarrollar las acciones o intervenciones que pretenda contratar la entidad territorial. En esta contratación, por hacerse inicialmente entre dos entidades estatales, hablamos de un convenio o un contrato interadministrativo, y de acuerdo con las condiciones que están definidas en la 518, que indica que cuando se pueda celebrar, cuando la S tenga la capacidad técnica y operativa, la contratación debe hacerse de manera prioritaria con la S. De no contar la S con las condiciones técnicas y operativas de las que habla la resolución 518, la entidad territorial puede suscribir el contrato para el PIC con universidades, IPS privadas, organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran las entidades sin ánimo de lucro, pero para suscribir esta contratación debe someterse a los criterios legales o los requisitos que para cada una de estas figuras establece la ley. Por su parte, para los procesos de gestión de la salud pública, la ley no establece una regla especial para la contratación. En consecuencia, cuando la entidad territorial requiera realizar contratos para apoyo de los procesos de gestión de la salud pública, debe acudir a las reglas generales de contratación, esto es, prestaciones de servicio, concursos de mérito, licitación pública o selección abreviada para la adquisición de bienes con características técnicas uniformes, si va a adquirir bienes de acuerdo con los criterios que tiene el bien o servicio que requiera contratar. Y también tienen que recordar que frente a los procesos de gestión de la salud pública existen unas acciones que son indelegables, que no se pueden contratar. Lo que se puede contratar es el apoyo de esas acciones y es lo relacionado con las acciones de inspección y vigilancia y control que tienen a su cargo las entidades territoriales. Ahora bien, retomando nuevamente la contratación con el Plan de Intervenciones Colectivas, al tener esto una regla especial
que debe ser contratada de manera prioritaria con la AES territorial, es posible suscribir convenios o contratos interadministrativos. Estas figuras aplican cuando se suscriben acuerdos de voluntades entre entidades públicas. Así lo establece el decreto 1582 el decreto 1582. Sin embargo, el fundamento de estas dos figuras es distinta. Cuando hablamos de contratos interadministrativos, hablamos de una relación negocial entre dos entidades públicas, pero cuando hablamos de convenio, cuyo sustento legal está en el artículo 85 de la Ley 489, hablamos de una figura de cooperación entre dos entidades estatales. Sin embargo, en ambas figuras, las obligaciones derivadas deben tener relación directa con el objeto de la entidad, que en este caso no habría problema porque la AES presta servicios asistenciales de salud y la mayoría de las intervenciones colectivas tienen esa connotación. Adicionalmente, en relación con la contratación del plan de intervenciones colectivas, se debe evaluar la capacidad técnica y operativa de estas instituciones, cuyos requisitos están en el artículo 15 de la resolución 518, y es tener 2 años de experiencia relacionada con la ejecución de acciones que se pretendan desarrollar, disponer de un coordinador para la ejecución de las acciones del PIT que se pretenda contratar, tener una evaluación satisfactoria en la ejecución técnica y financiera del último contrato suscrito con una entidad territorial. La evaluación debe estar soportada y documentada frente a los lineamientos técnicos pactados. Esa evaluación puede estar contenida en la liquidación del último contrato que haya suscrito la AES con una entidad territorial. Y se debe cumplir con lo establecido en el Sistema Único de Habilitación cuando la acción del PIT a contratar requiera esta habilitación, como por ejemplo el manejo de biológicos, medicamentos, la instalación de dispositivos o realización de tamizajes. Existen unas diferencias entre convenios y contratos interadministrativos, independientemente que cualquiera de los dos deba suscribirse o tiene como regla general que se haga entre dos entidades estatales. Como les dije anteriormente, el convenio interadministrativo tiene su fundamento en el marco de la cooperación de dos entidades. Solo es dable reconocer a la contraparte la inversión de los gastos que estén debidamente soportados. No se reconocen porcentajes de administración, que es distinto a los recursos administrativos que puede generar cualquier proyecto o contrato, y deben existir aportes de ambas partes, no necesariamente en recursos, pero sí aportes en especies mínimo, y estos deben ser cuantificables y deben permitir el seguimiento por parte del supervisor del convenio. En cuanto al contrato administrativo, tiene como premisa básica un criterio de conmutatividad, es decir, que una de las partes le da a otra, cobra por la prestación de ese servicio, y eso es la diferencia esencial entre el convenio y el contrato. Y una parte cumple unas obligaciones y la otra parte se compromete a pagar un precio de estas obligaciones. En consecuencia, aquí sí es dable reconocer unos costos de administración y unos costos de IUC, o sea, utilidades por estos servicios que se presentan cuando estamos frente a la figura de un contrato interadministrativo. La otra figura que se puede utilizar es la contratación con entidades sin ánimo de lucro. Esta figura contractual tiene su sustento en el artículo 355 de la Constitución Política y fue reglamentado el año pasado a través del decreto 092 del 2017, porque antes estaba en otro decreto del 93, el 777, y en este decreto también se reglamenta la figura de convenios que están contenidos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1989. Si bien es cierto, el PIC o las actividades del PIC pueden ejecutarse bajo esta figura contractual tiene unas condiciones muy especiales para su aplicación, y es que su propósito es impulsar programas y actividades de interés públicos que están acorde a los planes de desarrollo. Ello quiere decir que a través de esta figura no se pueden contratar apoyo logístico, a través de esta figura no se puede contratar la adquisición de insumos para las actividades del PIC, sino solamente actividades que tengan que ver con el interés público, que estén dirigidas
a beneficiar a la comunidad de manera directa. No existe una relación de conmutatividad, no estoy reconociendo una prestación de un servicio. Esta figura solamente debe aplicarse exclusivamente para la protección de derechos de personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión de las minorías, para proteger el derecho o fomentar el derecho a la educación, a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas, la promoción de la diversidad étnica colombiana. No hay relación de conmutatividad, como les decía. A través de esta figura la entidad estatal no adquiere bienes ni servicios, no encarga la ejecución de una obra. Las entidades territoriales a través de esta figura lo que hacen es ejecutar política pública enfocada a la colaboración de este tipo de instituciones y las entidades del Estado, ya que la administración pública lo que hace es financiar a un tercero para que realice actividades en beneficio de la comunidad, a través de la cual se obtengan resultados que deben ser medibles, evaluables sobre las materias antes mencionadas. Para acudir a esta figura, la entidad estatal debe hacer un estudio de mercado y determinar que solo en este tipo de entidades se puede conseguir o pueden desarrollar las actividades que se pretendan contratar, o que contratando este tipo de entidades se buscan optimizar o hacer una mejor eficiencia de los recursos, generando más cobertura, buscando más economía. De lo contrario, deberán acudir a las figuras generales de contratación estatal que antes mencioné. La entidad debe ser una entidad de reconocida idoneidad, por eso debe evaluarse su experiencia y en lo que se pretenda contratar y también su capacidad técnica y financiera para la ejecución de dichas actividades. Y quizás lo más importante en esta reforma que existe sobre la contratación con entidades sin ánimo de lucro, y es que ya la contratación con estas entidades no se hace de manera directa. Debe existir un proceso de selección entre las entidades de esta naturaleza, proceso que debe ser regulado al interior de cada entidad pública, en el cual se observen y se respeten los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. Solamente es posible llegar a contratar de manera directa con estas entidades si una de estas entidades está dispuesta a aportar por lo menos el 30% del valor del convenio, aporte que debe ser en recursos, en dinero y no en especie, o cuando las actividades a contratar corresponden a actividades artísticas, culturales o deportivas o de diversidad étnica colombiana. De resto, deben acudirse a un proceso en el cual se le abra la participación a todas las entidades sin ánimo de lucro que se crean con las condiciones para participar y de ahí elegir. Ahora bien, en todo proceso contractual, cualquiera que sea su modalidad y de acuerdo con los principios de la función pública, deben existir unas fases de planeación, ejecución y liquidación del contrato. Y los procesos de gestión de la salud pública y los procesos de PIC no son ajenos a estas fases de planeación. Entonces, la primera fase es la fase de planeación. En esta fase se debe elaborar unos estudios previos que sustenten la contratación, donde se establece cuál es la necesidad que se va a satisfacer por parte de la entidad territorial, necesidad que debe sustentarse en el marco de las competencias en relación con lo definido en los procesos de salud pública, el Plan Decenal de Desarrollo Local, las metas del Plan Decenal de Salud Pública y el Plan Territorial en Salud. Una vez establecida esta necesidad, se deben concretar o definir lo que se pretende. Lo que se pretende contratar, y para ello se debe tener en cuenta los procesos de gestión de la salud pública, como también las intervenciones, procedimientos y actividades que están desarrolladas en el anexo de la resolución 518 en lo que se refiere a la contratación del PIB. En cuanto a los procesos de gestión de la salud pública, se debe tener en cuenta también los procesos allí definidos y los que van orientados a fortalecer la promoción como son los que están orientados a fortalecer la promoción del aseguramiento, el desarrollo de capacidades, la vigilancia en salud pública, entre otros. Para el PIB, se deben definir qué estrategias o actividades se van a ejecutar, como son las actividades
de rehabilitación basada en comunidad, prevención y control de vectores, indicando para este último los métodos biológicos, los métodos de barreras que se deben utilizar, cuáles serán las estrategias de vigilancia. También se pueden realizar intervenciones relacionadas con zonas de orientación, centros de escucha, educación y comunicación de la salud. Este último proceso lo que incluye es procesos de generación de conocimientos que produzcan cambios en el comportamiento de las personas. Otra de las intervenciones es la canalización, que implica gestionar acciones efectivas de la población a los servicios de salud sociales que requiere la población. Lo otro son los tamizajes y las pruebas, como las otras pruebas definidas en el anexo técnico. Esto es muy importante definirlo en el contrato porque es lo que me va a determinar cuáles son las acciones puntuales que debe desarrollar la S, porque no es la S quien define cuáles son las acciones que va a desarrollar el PIC. Es decir, yo no puedo desarrollar, contrato es el plan de intervenciones colectivas sin indicar en el texto del contrato cuáles son esas actividades que requiere la entidad territorial en su población para las acciones de promoción y prevención. El contenido del estudio previo, una vez definidas cuáles son esas acciones que se van a ejecutar tanto del PIC como los procesos de gestión, se debe definir el objeto del contrato. Y como les decía, para ellos deben soportarse en los procesos de gestión que están en el artículo 5 de la resolución 518 como la lista de los procedimientos e intervenciones definidas en el anexo técnico de esta misma resolución. Una vez definidos estos dos aspectos, es necesario incluir en el estudio previo las características o condiciones que se requieran sobre el bien o servicio o actividad que se pretenda contratar, entre los cuales se encuentran las características del talento humano, las condiciones e instalaciones físicas requeridas, si lo que vamos a contratar son actividades de centros de escucha, el número de tipos de intervenciones a realizar, cuántos tamizajes, qué tipo de personas, sobre qué se van a hacer los tamizajes, el tipo de población a atender, menores de edad, madre gestante, en fin, todo eso permite hacer un seguimiento a las actividades a contratar, la metodología que se va a utilizar, cuáles son las coberturas que se requieren, esto con el fin de hacerle seguimiento a la ejecución del contrato. También debe hacerse lo que se conoce como un análisis del sector a fin de determinar cuál es la dinámica de la oferta y la demanda de esos bienes que se van a contratar, es decir, quién los vende, qué otras entidades distintas a las entidades territoriales lo adquieren, a través de qué mecanismos se adquieren, cuáles son las condiciones para adquirir esos bienes, qué normas jurídicas los regulan, es decir, si se requiere habilitación de esos servicios que se van a contratar, qué condiciones se le deben exigir a las personas que van a realizar esas actividades, cuáles son esas condiciones de calidad que se requieren por parte del contratista, si se requieren unas condiciones especiales en sus instalaciones técnicas y operativas, y qué factores inciden en el valor del contrato. Es decir, si para hacer esto, qué impuestos o cargas impositivas tienen estos bienes o servicios a contratar que permitan determinar esos valores. Una vez efectuado el análisis del sector, eso nos va a llevar a definir un valor estimado del contrato y para ello podemos utilizar distintos mecanismos para definir ese valor, y es las cotizaciones que se puedan obtener en el mercado, las bases de datos que tenga la misma entidad o que se puedan consultar a través de otras entidades, los precios históricos o de referencia frente a esas actividades que en algunos casos son complejas y que solamente contratan entidades territoriales, también pueden servir. Y también debemos de tener en cuenta para definir finalmente ese valor, los gastos directos y los gastos indirectos de la operación, que no solamente incluyen la carga impositiva que existe en cada entidad territorial, sino los gastos como de transportes y demás que puedan incidir en la prestación o adquisición de estos productos. Otro de los aspectos a determinar en esos estudios previos es la justificación de la modalidad de contratación.
¿Y por qué? Porque si bien es cierto, la contratación del PIC tiene una regla general y es que se contrate de manera prioritaria con la S, en estos estudios previos se debe sustentar que esa S tiene esa capacidad técnica y operativa para suscribir ese contrato. Y si no la tiene, que también habría que sustentarlo en los estudios previos de por qué se acude a otra modalidad de contratación y por qué no se contratan esos servicios con la S, también debe ser sustentado en los estudios previos por qué se acude a esa modalidad, por qué se acude a una entidad distinta a la S y cuáles son las ventajas o cuáles serían las ventajas de suscribir ese contrato o convenio con otra entidad distinta a la que nos establece la 518 y la ley 715. Otro aspecto a tener importante en los estudios previos es el análisis de los riesgos. Estos se definen como hechos previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato. Y dentro de estos hechos previsibles hay varios tipos de hechos como son los políticos, los sociales, los naturales, los económicos, y debemos definir la probabilidad de su ocurrencia, debemos determinar la asignación de ese riesgo. Pero miremos a grueso modo la definición de cada uno de estos tipos de riesgo. Los políticos son aquellos que tienen que ver con decisiones gubernamentales o instancias corporativas para hacer viable la ejecución del contrato. En estos pueden incidir los posibles cambios de gobiernos o asuntos que tengan que pasar por los consejos o asambleas. En cuanto a los sociales, están relacionados, pueden ser las alteraciones de orden público, la adopción de aspectos socioculturales que deban requerir, la adopción de aspectos socioculturales que deban requerir esas intervenciones que se deban hacer, como por ejemplo trabajo con indígenas o con otra población que requiera un enfoque cultural diferente. Naturales están relacionados con riesgos como desastres naturales que son previsibles, como inundaciones en épocas de lluvia, porque como ustedes saben existen otros riesgos naturales que no pueden ser previsibles. Los económicos, los relacionados con los cambios de la tasa representativa del dólar, que es el más frecuente cuando los bienes o servicios a adquirir estén afectados por este fenómeno. Y en el análisis de riesgo también se debe evaluar la probabilidad de la ocurrencia de ese riesgo a fin de determinar la posibilidad de su ocurrencia y su impacto en la ejecución del contrato. Puede que los riesgos sean bajos, entonces el impacto en el contrato es mínimo o no se va a dar. Puede que sea muy alto, por ejemplo, en aspectos políticos, si conocemos que existe una demanda contra la elección del alcalde y puede ser fallada en su contra, entonces un riesgo probable que pueda afectar la ejecución del contrato. Y también debemos determinar quién asume ese riesgo, porque se deben establecer cuáles son los manejos que se le puede dar a ese riesgo para minimizar su impacto y que esto no afecte la ejecución del contrato ni altere la ecuación económica del mismo. Otro aspecto a analizar en el estudio previo es las garantías que se pueden establecer. Si bien es cierto, este tipo de garantías no son obligatorias en los contratos interadministrativos, es decir, entre los contratos que se suscriban entre dos entidades públicas, las partes sí pueden pactarlos de manera facultativa. Y para pactarlos deben tener en cuenta qué tipo de amparo van a pactar, porque la garantía, digamos que ampara varios aspectos. Una es el cumplimiento del contrato, otra es la calidad de los bienes si se requieren, y otra es los posibles daños o las garantías si se requieren esas garantías. Habrán actividades que no requieren garantías, sino solamente el cumplimiento de esas actividades, pero existen otros que sí se requieren unas garantías postcontractuales, que eso depende de lo que bien o servicio que se pretendan contratar. Mi recomendación es que en cualquier contrato que celebren, así sean los contratos interadministrativos, para la ejecución del PIC siempre se pidan estas garantías, porque eso lleva implícito una ejecución de unos recursos, eso lleva implícito unas metas que deben cumplir las entidades territoriales para las acciones de promoción y prevención. Entonces es conveniente que estas obligaciones que se pacten tengan ese amparo por lo menos de cumplimiento.
Estos amparos deben estar relacionados, como les venía diciendo, con el objeto y la actividad del contrato. Su vigencia y cuantía deben estar acorde con lo previsto en la ley. La ley establece unos montos mínimos para constituir esas garantías y establece unos tiempos de 4 meses después de la ejecución, pues, en lo que se refiere al cumplimiento, y calidad debe estar relacionado con los amparos de garantía del bien que establece el Estatuto del Consumidor. Existen otro tipo de garantías que no son las garantías generales, y es la relacionada con los posibles responsabilidad extracontractual. Esto cubre los daños que se le puedan ocasionar a terceros. Es recomendable también solicitarla y establecerla, sobre todo cuando se van a hacer intervenciones en la comunidad, algunos tamizajes o la colocación de cualquier otra prueba que implique intervención a la población. Una vez agotado obviamente esa etapa de ejecución y suscrito el contrato, de planeación, y suscrito el contrato, entramos a la fase de ejecución del contrato. Y en esta fase de ejecución, el supervisor del contrato debe hacer un seguimiento al contrato, seguimiento que está relacionado no solamente con la ejecución de las actividades, sino también con la ejecución del manejo de los recursos y el cumplimiento de algunas funciones o obligaciones administrativas que adquiere el contratista. En cuanto a la ejecución de actividades, se refiere al aspecto técnico y es de mirar que lo que se esté ejecutando esté acorde con las condiciones previstas en el contrato, que sean las actividades que se colocaron en las condiciones y el número de actividades establecidas, a la población que se determinó y en los tiempos que estaban previstos en el cronograma. En cuanto al manejo presupuestal, el PIC establece que estos recursos deben manejarse en una cuenta aparte, que estos recursos se estén manejando en esa cuenta aparte y que se estén destinando a la ejecución de estas actividades. Y finalmente, frente al seguimiento administrativo, se debe hacer una verificación del cumplimiento de las obligaciones parafiscales al cargo del contratista, estar pendientes que exista la actualización de las pólizas en el evento en que se hagan adiciones, prórrogas o modificaciones, y que una vez ejecutado este contrato se proceda a la liquidación del mismo. Una vez ejecutado el contrato, que esperamos todo se haya realizado de acuerdo con lo pactado y en los tiempos establecidos, se entra a la fase de ejecución del contrato, de liquidación del contrato. En esta etapa lo que se pretende hacer es un cierre financiero y técnico del contrato estatal, donde las partes determinen que lo contratado se ejecutó de manera correcta, que no existen obligaciones pendientes entre las partes porque lo cancelado corresponde a lo pagado y a lo ejecutado, y como consecuencia de esto las partes se declaren paz y salvo. Determinar si quedan obligaciones pendientes, y para ello se pueden hacer algunas salvedades en el acta de liquidación. Esto implicaría que no se hace una liquidación total, sino la liquidación parcial, y que el contrato solamente se cierra, o la liquidación solamente se cierra una vez se cumplen las obligaciones pendientes entre las partes, obligaciones que, entre otras cosas, no pueden ser las que se pactaron en la ejecución inicial, sino obligaciones que tengan que ver con registros de derechos de autor y ese tipo de cosas, obligaciones que tengan que ver con el seguimiento o recambio de algunos insumos si se adquirieron insumos. Esas son las únicas tipos de obligaciones que pueden quedar pendientes. Y deben quedar claras cuáles son. En la misma acta de liquidación se deben extender las garantías para poder asegurar el cumplimiento a esas obligaciones, y el supervisor debe hacerle seguimiento a esas obligaciones que quedan pendientes para que hacer finalmente un cierre al expediente y determinar obviamente su cumplimiento total. Esto es, señores, los aspectos generales que deben tener en cuenta para la contratación del plan de intervenciones colectivas y los procesos de gestión que se requieran por parte de las entidades territoriales cuyas reglas no son ajenas a las previstas en el Estatuto General de Contratación de las Estatal. Gracias.